Fernando Villavicencio estuvo en el 2017 en nuestro país. Él porque se sentía perseguido por el gobierno de Rafael Correa en aquel entonces, porque él se desempeñaba como periodista y hacía importantes investigaciones. Y había develado una trama de corrupción justamente relacionado a una serie de explotaciones petroleras en este país de Ecuador, y eso motivó que finalmente llegue aquí a el Perú, acompañado por supuesto de diferentes personas. En este caso estamos viendo a quien vendría a representarlo, a ayudarlo en la gestión, en el trámite de un asilo político aquí en el Perú. Nos referimos al abogado Roberto Pereira, y en ese momento no podíamos escuchar a Fernando Villavicencio dar declaración porque estaba, digamos, prohibido de hacer este tipo de declaraciones, porque como estaba en proceso justamente su asilo político, así lo demandaba ese momento, ese tiempo. Como representante legal del Instituto Prensa y Sociedad, además el doctor Pereira lo asesoró, lo conoció además bastante bien porque él llegó a nuestro país, no podía dar declaraciones a la prensa, a los medios de comunicación, se sentía un perseguido político y es por eso que solicitó asilo en nuestro país durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Y a propósito de esta situación que ocurrió en el año 2017, vamos a conversar con el doctor Roberto Pereira, abogado especialista además en temas de libertad de expresión. ¿Cómo está, doctor Pereira? Ya lo tenemos en imágenes. Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, debo lamentar y rechazar el asesinato de Fernando Villavicencio, un periodista ecuatoriano que efectivamente estuvo en el Perú en el año 2017 buscando asilo, y que apoyamos su pedido de asilo aquí en el Perú, y la verdad es que lamentamos profundamente y rechazamos sin duda lo que ha ocurrido, ¿no?, con él en el Ecuador ahora mismo, ¿no? Doctor Pereira, empezamos con las preguntas entonces. Primero, ¿quién estaría detrás de toda esta situación? Se habla del narcotráfico, se habla de bandas criminales de la zona, aunada al narcotráfico. ¿Qué es lo que realmente, aparentemente hay detrás, además de este proceso electoral en Ecuador? Bueno, es muy difícil establecer una hipótesis cierta en relación a las motivaciones de este execrable hecho, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunos datos que son objetivos y que nos conducen a pensar de que aquí hay o una confluencia o una alineación de intereses entre la corrupción política y el crimen organizado, ¿no?, que son los dos pilares, digamos, de los que Fernando Villavicencio ha venido denunciando desde hace muchos años, ya no de ahora, ¿no? Entonces, parece ser que estos dos elementos se han juntado, han confluido en esta oportunidad para atentar contra su vida. Seguramente las investigaciones que ya se han iniciado en el Ecuador finalmente aportarán elementos en uno u otro sentido, pero desde mi punto de vista creo que esto es un patrón de conducta que se repite en muchos países de América Latina y que tienen que ver con esta, como decía yo, confluencia o alineación de intereses entre el crimen organizado y la corrupción política, ¿no? Es un escenario terrible el que usted nos está explicando, que como dice está cobrando, digamos, mayor fuerza en algunos países de Latinoamérica. En Ecuador se han reportado casos también, no solamente el de Villavicencio, sino de otros candidatos que también lamentablemente han sido asesinados en esta coyuntura de elecciones. Ahora, sabemos que él estaba realizando diferentes investigaciones y que hace poco presentó justamente una relacionada al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y también a un ex viceministro, me parece, de su gobierno. ¿Esto de pronto también usted cree que podría tener alguna relación, ya que nos mencionaba y lo veíamos en estas imágenes que revisamos del 2017, usted lo representó frente a ese escenario? Sí, bueno, yo creo que todo esto tiene que ser investigado, porque efectivamente él fue una de las personas más críticas del gobierno de Rafael Correa, y de hecho Rafael Correa desplegó una actividad persecutoria manipulando el sistema de justicia contra Fernando Villavicencio, que fue el motivo precisamente del pedido de asilo que se hizo acá y que nosotros apoyamos junto con el IPIS. Pero creo que ahora no hay que descartar ninguna hipótesis, ¿no?
creo que las autoridades ecuatorianas lo que tienen que hacer ahora es integrar todas las evidencias que existen en relación con la actividad de Fernando Villavicencio, que era muy crítico efectivamente del gobierno de Rafael Correa, pero también era muy crítico de las organizaciones criminales que existen en el Ecuador. Por lo tanto, creo que no hay que descartar ninguna hipótesis en este momento, y creo que las autoridades ecuatorianas deberían tener una actitud comprensiva, integral, de las eventuales causas o motivaciones de este atentado, que sin duda es absolutamente rechazable y execrable, ¿no? Doctor Pereira, queríamos que nos cuente un poco cómo lo conoció usted, cómo conoció a Fernando Villavicencio, cómo era como persona. En ese momento no pudimos los periodistas conversar con él porque él estaba en un proceso de buscar asilo político, pero usted sí pudo conversar con él. ¿Cómo lo definiría como persona en aquel momento, cuando solicitaba asilo en nuestro país, el año 2017, cuando todavía se desempeñaba solo en el periodismo, además porque después ya pasó a las filas y a ejercer la política? Sí, efectivamente, yo lo conocí en abril del 2017 y él vino porque contactó, digamos, a través de Fundamedios con el IPIS, la idea de ejercer el periodismo que él tanto amaba con pasión y con vehemencia, ¿no? Es una persona, sin duda, cuando yo lo conocí en abril del 2018, bastante afectada emocionalmente, familiarmente también, porque no veía a su familia, a sus hijos de hacía mucho tiempo, pero además encontré yo a una persona comprometida con sus ideales, comprometida con su trabajo periodístico, porque seguía pensando en lo que ocurría en Ecuador. De hecho, escribió muchos artículos en la revista Caretas mientras él estuvo aquí en el Perú, ¿no? Y nunca dejó su preocupación por lo que pasaba en su país, por la lucha anticorrupción, por conectarse con gente que podría cambiar la situación en el Ecuador. Y de hecho creo que él en el mes de septiembre del año 2017, al ver que la situación en el Ecuador cambiaba, el rumbo político, decide regresar al Ecuador y ya no continuar con el pedido de asilo que él había planteado en abril de 2017 aquí en el Perú, ¿no? Ahora, esto que ha ocurrido en el Ecuador de pronto, más allá del político en el que se había convertido ahora ya Fernando Villavicencio, porque hemos hablado también de las investigaciones hace un momento, hace poco dio a conocer había entregado este trabajo que hizo recientemente, ¿representa un peligro para este ejercicio que realizan los periodistas de investigación? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que el caso de Fernando Villavicencio nos tiene que hacer reflexionar mucho. En primer lugar, porque tenemos que rechazar situaciones como lo que han ocurrido con él, ¿no? Yo realmente estoy muy consternado, estoy muy afectado por lo que ha ocurrido con Fernando, ¿no? He pasado yo muchas horas con él aquí en el Perú, preparando su pedido de asilo, conversando con él sobre su situación personal, profesional, familiar en el Ecuador, ¿no? Y sin duda estoy muy afectado por esa situación. Pero yo creo que además de eso nos tiene que hacer reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de este execrable hecho ocurrido contra Fernando Villavicencio. En mi criterio, lo que está ocurriendo en América Latina y con más o menos intensidad en los países es que hay una alianza o una simbiosis de intereses entre la corrupción política y el crimen organizado, ¿no? Entonces, esa confluencia de factores negativos, sin duda, para la seguridad ciudadana en general, pero sobre todo para la democracia en nuestros países, hace que debemos estar muy alertas. Sí. La sociedad civil tiene que reaccionar frente a esta situación, porque es absolutamente inaceptable que esto ocurra. Hoy día ha pasado con Fernando Villavicencio, mañana puede ocurrir con cualquier persona, cualquier candidato, o cualquier personaje público en nuestro país. Doctor, yo creo que es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Doctor Pereira, una última consulta. Lo que usted menciona, esta combinación de la corrupción con el crimen organizado, ¿es propio de Ecuador o es propio de los países de la región? ¿Qué está pasando con las democracias en los países de la región de América Latina? Bueno, muy buena pregunta y le agradezco porque me la formule, ¿no? En realidad,
es un aspecto que podemos identificar en varios países de la región con más o menos intensidad, ¿no? En Ecuador, desde hace unos meses, unos años, viene siendo un aspecto muy notorio, ¿no? Porque hay agresiones, hay muertes, hay asesinatos de alcaldes, de autoridades públicas, ¿no? Pero también en el Perú hay una situación preocupante que en el Congreso de la República hay una política que aprueba normas que favorecen muchas actividades ilícitas y que además inciden en la administración de justicia, ¿no? Tenemos normas, por ejemplo, como la prescripción que ha favorecido a una serie de congresistas o las modificaciones que ha habido al proceso de colaboración eficaz. Pero también lo vemos en Guatemala, también lo podemos ver en Honduras, lo vemos en Ecuador. Entonces creo que es una corriente que se está instalando en los países de la región, que finalmente lo que terminan es socavando la democracia como tal, ¿no? Por el caso de Vicencio ya vemos, es un candidato presidencial que estaba en segundo o tercer lugar, no sé, escalando posiciones para disputar la presidencia en el Ecuador, y creo que su asesinato en estas condiciones cuestionan severamente el proceso electoral en el Ecuador, y me parece que en el Perú debemos reflexionar seriamente en relación con estos asuntos, porque claramente son situaciones que debilitan la democracia, hacen perder credibilidad en el sistema democrático a la población, y eso sin duda es muy preocupante, ¿no? Doctor Roberto Pereira, abogado penalista, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, especialista además en temas sobre libertad de expresión y defensa de la misma. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.